Muy bien. Bueno, primero que todo, muchas gracias a todos por estar aquí. Mi nombre es David Mercado y entre muchas cosas que hago, soy cofundador de Sistémico con Miguel Pantaleón, que también está aquí, en donde creamos esta consultoría que básicamente es System Thinking para ayudar a la toma de decisiones. Y el tema de hoy o de este círculo, bueno, quería decir que el año pasado también tuvimos la fortuna de participar en los circos y en este año vamos a presentar lo que se llama la cuarta revolución industrial, inteligencia artificial, datos y system thinking para tomar mejores decisiones. Y bueno, les quiero dar una pequeña introducción acerca de esto. Principalmente, nuestro objetivo es hablar acerca de system thinking y una manera diferente de pensar sistémica en vez de ser lineal. Y bueno, en términos de lo que es la cuarta revolución industrial, bueno, este tema fue acuñado por Klaus Schwab, que es fundador y presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial, y básicamente escribió acerca del impacto de la tecnología, ¿no? Como la inteligencia artificial, vehículos autónomos, el Internet of Things, y cómo impacta no solo en las industrias, sino también cómo impacta para todos, ¿no? En general. Y bueno, la conversación que nosotros tenemos es acerca de esos impactos que parecen que son positivos, sobre todo el año pasado que ha crecido toda la tecnología, pero tanto hay impactos positivos como negativos, ¿no? Que puede ser, ¿no? La automatización que reemplaza los empleos, por ejemplo, o la falta de privacidad que ya es difícil tener. Y bueno, básicamente en base a estos cambios, cómo el sistema, el system thinking, el pensamiento sistémico, nos puede ayudar a tomar mejores decisiones acerca de cómo la tecnología se está moviendo constantemente. Pero antes de eso, quería presentar al panel y bueno, voy a empezar a presentar a Miguel, que es también, como decía, cofundador de Sistémico. Les voy a pedir que si dan una pequeña frase nada más de su experiencia, y los voy a ir llamando por sus nombres si está bien. Entonces, Miguel, puedes empezar, por favor. Sí, gracias, David. Hola a todos y a todas. Yo soy Miguel Pantaleón, fundador sistémico, y llevo 8 años aplicando el pensamiento sistémico en el campo de la estrategia, sobre todo en el tercer sector, pero también en el sector público y en el sector empresarial. Muchas gracias. Ahora me gustaría presentar y agradecer a Magdalena Herrador Moreno, que está aquí. Ella es System Thinking, System Innovation, Complexity Industrial Mechanical Engineer. ¿Cómo Bueno, estás? esa ya es una presentación suficiente, creo. Buenas a todas. Muy rápidamente, como ya bien has dicho, tengo un background, ¿no?, en ingeniería industrial mecánica, pero en los últimos años he estado especializándome en pensamiento sistémico y más específicamente intentando ver la aplicación posible a todos los temas regeneración, economía distributiva, ¿no? Incluso, bueno, si a alguien le suena los términos, lo que hoy en día se conoce como la economía donut, por si alguien sabe de ello o quiere investigar un poquito. Mil gracias a todos. Muchas gracias. Ahora quiero presentar a Isabel Asensio Pedraza, que es un Data Scientist, Statistician. Bienvenida. Muchas gracias, David. Muchas gracias. Pues yo, igual que Magdalena, soy ingeniera mecánica eléctrica de primera formación. Y después toda la vida he estado en estadística. Eso me ha permitido estar en distintos campos. Me gustan esas herramientas que te permiten incursionar en todos lados. Y bueno, desde hace 4 o 5 años, pues en ciencia de datos, muy emocionada con todas las capacidades que se pueden hacer y queriendo que todo mundo entienda de esto. Gracias, Ana Isabel. Ahora me gustaría presentar a Elizabeth Rosselló Román, que es fundadora de Post Future Near y es consultora estratégica en entornos. Hola, bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación y poder estar aquí compartiendo. Bueno, sí, como ya has dicho, soy fundadora de Postfuturear. Es como un verbo en castellano de lo que viene después de futurear, dicho de una manera. Y mi trasfondo es desde las ciencias sociales, entre ellas historia, con una mirada mucho en el análisis
entre otras cosas, pues sistémico, también valga la redundancia, y cómo las tecnologías, entre otros muchos elementos, generan diferentes impactos que no son precisamente tecnológicos. Esto es un poco lo que creo que tiene algún tipo de relación con este panel. Gracias bueno, a ti. que Y ahora me gracias. gustaría presentar a Antonio del Río Chanona, que es asistente profesor en el Imperial College London y cofundador de RIA. Entonces, pues es regresar a lo que conoces, ¿no, Antonio? Sí, gracias. Hola a todos. Igual gracias por la invitación. Sí, soy profesor aquí en Imperial. La parte aplicada de mi investigación justo trabaja con industrias de producción y manufactureras para automatizar sus procesos. Entonces me hace un panel interesante y va a estar bueno platicar con todos. Perdón, desapareció un momento. La tecnología otra vez. Y bueno, Alfredo Higuera Madrigal, que nos está apoyando aquí en el panel. Muchas gracias a todos. Pues bueno, regresando a nuestro tema y bueno, al empezar lo que me gustaría hacer es hacer un poco el entorno de lo que es System Thinking y la tecnología, ¿no? Entonces, una de las preguntas primeras era ¿qué es y cómo funciona System Thinking en el contexto de la tecnología? Y quería saber si Miguel nos podía orientar un poco al respecto. Digamos que el System Thinking es una cosa bastante sencilla desde mi punto de vista y es una forma de aproximarse a la realidad, ¿no? Es una forma en lugar de ver la... Miguel, ¿estás ahí? Hola. Sí, ya te escucho. Perdón, es que mi conexión está un poco inestable. Decía que el System Thinking es una manera de ver la realidad y se trata de, en lugar de ver las cosas desconectadas como eventos separados, trata de encontrar esas relaciones que a veces no son evidentes, a veces están ocultas, y intentar entender cuál es la estructura que va generando los comportamientos, ¿no? Hay diferentes ramas del System Thinking, pero para mí, digamos, la aproximación más relevante es que las estructuras en las que todos nos vivimos diariamente condicionan la cantidad de cosas que podemos hacer y al mismo tiempo la cantidad de cosas que hacemos y la diversidad de cosas que hacemos condicionan las estructuras que nos gobiernan, ¿no? Entonces, en esa retroalimentación se crean todos los comportamientos que encontramos. En el contexto de la tecnología es una disrupción dentro de lo que históricamente hemos estado viviendo como sociedad, que aporta muchísimas cosas buenas y que va a aportar una serie de consecuencias no deseadas y de comportamientos emergentes, ¿no? Desde mi punto de vista, lo relevante, System Thinking puede ser relevante para la tecnología porque puede ayudar a comprender tanto para integrar la tecnología dentro de los sistemas humanos como para ayudarnos desde los sistemas humanos a gobernar la interacción con la tecnología. Creo que se desapareció Miguel también. Bueno, en ese ámbito y del punto de vista, digamos... De momento está ahí. Ok. Es que de pronto te nos fuiste. Desde esa perspectiva y desde el punto de vista de ingeniería, Magdalena, ¿cómo ves el System Thinking, ¿no? ¿Cómo lo ves aplicado o cómo no lo ves aplicado dentro de lo que son los procesos? Hay un poquito de las dos. Bueno, como bien decía Miguel, esa sería también mi explicación más amplia de lo que es el System Thinking, ¿no? Es, pues bueno, esta percepción incluso de la vida, si quieres, ¿no? Holística, donde uno ve relación entre las cosas y no únicamente, pues bueno, no se centra únicamente en los atributos de la parte. Y eso implica también reconocer la relación del sistema con su contexto también. Dentro de la ingeniería, bueno, hay un cierto nivel de aplicación del pensamiento sistémico en lo que se llama Systems Engineering, ¿no? Ingeniería de sistemas, donde, de nuevo, sí, se aplican ciertas nociones de pensamiento sistémico, pero para mí no es la aplicación en todo su esplendor del pensamiento sistémico, puesto que desde mi punto de vista, es más interesante este System Thinking, es cuando las partes tienen cierta autonomía para interaccionar,
Sí. Con lo cual dan lugar a un comportamiento emergente que no es necesariamente predecible. En los sistemas mecánicos, bueno, pues realmente sí, esas interacciones pueden ser muy complejas, pueden necesitar de muchísimas ecuaciones, de un poder computacional enorme, pero al final, con tiempo y con capacidad computacional, uno podría predecir ese comportamiento. Entonces, bueno, el system thinking en los sistemas sociales me parece más interesante, pero es que, sí, bueno, incluso en la tecnología, si nos movemos un nivel de abstracción hacia arriba, sí que veo ahí un campo donde se debería de estar aplicando el system thinking y no se hace, que es, de nuevo, como he dicho antes, el system thinking trata también de la relación del sistema con su contexto, ¿vale? Entonces, a mí lo que me falla un poquito a día de hoy, lo que no he visto en mi experiencia en el mundo industrial es ¿en qué momento nos estamos preguntando, o sea, la tecnología son métodos para llegar a algo? ¿En qué momento nos estamos preguntando qué papel tiene esta tecnología en el entorno en el que estamos? ¿Qué función tiene? ¿Para qué se está aplicando? Entonces, para mí eso es claramente un campo donde el pensamiento sistémico sería muy necesario en la tecnología y que, bueno, creo que encuentro que hay un gran vacío a día de hoy. No sé si alguno de mis compañeros aquí que también han tenido una experiencia similar comparten esta opinión. Sí, yo iba a preguntarle a Antonio también, porque dado su experiencia también me gustaría saber tú qué opinas, ¿no? Tú cómo lo has visto, qué tanto coincides con lo que Magdalena dice y cuáles otras experiencias tienes. Sí, pues yo justo trabajo en el área de Process Systems Engineering, entonces intento aplicar Systems Engineering a sistemas de producción y procesos. Concuerdo con gran parte, ¿no? O sea, bueno, más bien me gustaría hablarlo como de otra manera, que yo creo que lo que ahora se ha hecho muy bien y que se empieza haciendo más con el tiempo es crear modelos, ¿no? Y yo creo que es la única manera, modelos computacionales, que podemos lograr el system thinking, ¿no? O sea, tal vez estoy diciendo algo muy obvio, pero a mí no se me hace que haya de otra manera. Pero lo que es súper complicado, y creo que justo Magdalena estaba diciendo, es cómo hacer estos diferentes modelos interactuar, ¿no? Entonces, yo puedo tener un modelo de cómo mi proceso de producción funciona, pero dentro de mi planta de producción. Pero luego yo también tengo un modelo de oferta y demanda, ¿no? Y cómo hacer interactuar, por ejemplo, qué pasa cuando la oferta y la demanda fluctúa, entonces cómo hacer que eso interactúe con mis propios modelos de producción. Pero no nada más con modelos de producción, sino con los modelos de producción de mi competencia, de la gente que me suministra. Entonces yo creo que es un área emergente, o sea, porque los modelos y realmente las computadoras para realmente tener un impacto han empezado hace poco, como hace 20 años, se empezaron realmente a usar, o sea, desde antes se usaban ciertos modelos, pero realmente se empezaron a usar modelos en la industria para producción y para todo esto. Entonces yo creo que es una parte que ya ahora todo se le llama AI, ¿no? Pero bueno, viene desde antes también muchas veces. Y sí, esa sería mi experiencia, más bien que sí falta mucho ese acoplamiento, pero que es muy complicado, ¿no? Y son sistemas además muy caóticos donde si modelas algo con una discrepancia muy pequeña, al final tu discrepancia en tu predicción es muy grande, ¿no? Entonces son sistemas muy sensibles. Yo creo que iba a decir que se me hace muy interesante y bueno, mi pregunta más bien es, a lo mejor es una pregunta inocente, ¿verdad? Pero en términos de si hay sistemas, creas modelos para replicar un sistema, para ver, ¿no? Las situaciones que puedan ocurrir, ¿qué tan diferente es tener ese pensamiento sistémico alrededor de un modelo que se puede extender a integrar otros modelos dentro de ese mismo sistema? Porque finalmente estás hablando de producción, estás hablando de ventas, son sistemas que de alguna forma están integrados, ¿no? Entonces, no sé, es una pregunta realmente para todos, no sé qué opinan, o Elizabeth también, que tú vienes de una perspectiva más social también. Sí, bueno, de hecho, algunas de las dudas que estoy escuchando ahora están en parte solventadas, ¿no? Por ejemplo, en todo el campo de las ciencias sociales, desde los años 70 aproximadamente, justo cuando Varela y Maturana estaban conociéndose y empezando a escribir juntos o también haciendo sus trabajos por separado, ya estaba habiendo una efervescencia precisamente con problemas en el fondo similares en esa cuestión de que, ok,
la materia o el sujeto de lo que estamos investigando, pues en el caso, pues yo que sé, de la sociología, pues es un grupo social, pero nos damos cuenta de que el papel, por ejemplo, de una tecnología o de una institución no humana, ¿no? Es decir, una organización que es más que la suma de las personas que forman parte, etcétera, generan una serie de interacciones que son igualmente importantes a la hora de analizar y estudiar pues, unos procesos sociales dados. Y, por ejemplo, hay un investigador muy conocido como Bruno Latour que empezó ya a desarrollar también por su lado tanto modelos como marcos teóricos para investigar lo que también se llamarían sistemas, ¿no? Y hacia principios de los 2000 apareció algo muy interesante entre diferentes ciencias, sobre todo entre la biología, ecología, es decir, ciencias de la Tierra, también con las ciencias sociales que se dieron cuenta precisamente de este tipo de problemas, ¿no? De que para entender, por ejemplo, cómo puede desarrollarse un sistema técnico dado que se quiera desarrollar, tienes que tener en cuenta sí o sí, y no es algo superfluo o accesorio, pues, las interacciones de diferentes tipos de agentes y actores del entorno. Y esto, para quien le interese buscar, se llaman las Complexity Sciences y hay, picándolo en Google, hay una página de las primeras que es muy interesante. No sé si es de Bristol, de la Universidad de Bristol, pero bueno. Pero es que es eso, es que es muy interesante el momento en el que nos encontramos ahora, ¿no? Desde diferentes disciplinas, tanto la ingeniería y dentro de la ingeniería diferentes subdisciplinas, ¿no? Pues desde la que se relaciona pues, con la agricultura hasta la que se relaciona con la programación, la informática, pero también en las ciencias sociales y en ciencias de la Tierra han ido convergiendo en las mismas conclusiones. Se necesita sí o sí entender contextos, entender diferentes tipos de agentes, de elementos que sí o sí tienen un papel relevante y entender todo el conjunto también a la hora de estudiar un sujeto. Y me parece fascinante e incluso poco dramático, ¿no? Que llegue a estas alturas justo cuando está eclosionando toda la cuestión, por ejemplo, del cambio climático. Pero bueno, es decir, es un momento muy interesante. Sí. Tiene un papel clave, es decir, es un cambio de paradigma que ha de venir sí o sí. Miguel, ¿querías decir algo? Sí, al hilo de lo que decía Antonio y de lo que decía Elizabeth. Es cierto que es cierto que integrar los modelos de diferentes disciplinas y de diferentes ámbitos es un objetivo a perseguir. Hay una disciplina dentro del pensamiento sistémico que es la dinámica de sistemas, que trata de hacer eso, trata de establecer las relaciones entre diferentes, por ejemplo, las líneas de producción se hace mucho, ¿no? Cómo el cambio, por ejemplo, la introducción de un nuevo elemento aquí puede afectar al proceso entero de la cadena de producción. Y Jay Forrester hizo un estudio profundo sobre distintos efectos que se producen. Creo que los problemas creo que hay dos problemas fundamentales. Uno es lo que ya definía Maturana y Varela como el acoplamiento estructural, lo que ellos definieron como el acoplamiento estructural, que es cómo el sistema se adapta a los cambios en el entorno, es decir, hay un cambio constante y los sistemas se tienen que adaptar, y eso hace obsoleto cualquier modelo. George Box decía que los modelos son todos erróneos, pero algunos son útiles, ¿no? Entonces, y luego por recapitular, luego para mí, desde mi punto de vista, está el problema de los modelos mentales, ¿no? Que cada vez que creamos un modelo lo creamos con las ideas, los pensamientos, las creencias y los valores que cada uno tenemos, ¿no? Entonces, cómo alinear o cómo mejorar, digamos, esa percepción del ser humano es una cosa compleja. Y la última dificultad para mí es la autonomía de los agentes, ¿no? Porque los agentes en los sistemas sociales, el todo tiene capacidad de decidir y los agentes tienen capacidad de decidir también, ¿no? Entonces, cuando estás estructurando una cadena de producción, una institución, un grupo social, una serie de reglas de gobernanza, el todo tiene una capacidad de decisión, la institución puede decidir si esta cadena de producción va así, si esta tecnología se desarrolla en este sitio o si el algoritmo toma estas decisiones, pero es que las partes cuando interactúan con el todo también tienen capacidad de decisión, lo cual pone, bajo mi punto de vista, las interacciones en el borde, en la frontera del caos, ¿no? Entonces, lidiar
o negociar con todas estas interacciones en una línea muy, muy fina entre el caos y el orden, es lo que para mí me parece el reto, ¿no? Y el reto ahora de manejar la tecnología. Sí, sobre todo volviendo un poco más a lo que es la tecnología, ¿no? Que como sabemos está moviéndose rápidamente. Hay muchas teorías de qué es lo que va a pasar con la tecnología o cómo se va a conectar, pero en realidad es una de las cosas que, bueno, la tecnología afecta a los procesos, ¿no? Y los procesos, y de eso afecta a los modelos, ¿no? Entonces, es como una adaptación y como tú decías, es una constante toma de decisiones en las que tenemos que enfrentarnos, ¿no? Entonces, hablando un poco más de la tecnología, y quería también preguntarle a Ana Isabel, desde su perspectiva, obviamente habíamos hablado un poco alrededor de a veces cuando se crea un pequeño ¿no? código de machine learning para realizar algo, ¿no? Muchas veces la aplicación es directa y sencilla, pero muchas veces no estamos viendo el entorno de alrededor de ese pedazo de código que se hace, ¿no? Pues quería preguntarte desde tu perspectiva, ¿cómo ves también el sistema, bueno, el pensamiento sistémico? Entonces, ahí, Ana. Sí. Gracias, David. Sí, bueno, yo creo que todo este asunto de la inteligencia artificial o machine learning, que ahí están los términos todos mezclados, pero bueno, al final es un paradigma que está rompiendo porque antes toda la programación que se hacía o la automatización se hacía en base a reglas explícitas, o sea, a instrucciones explícitas del programador, ¿no? Ahora, esta automatización se hace en base a ejemplos, y los ejemplos son los datos que tenemos, ¿no? Entonces, pues los datos se meten a un algoritmo y toma decisiones, ¿no? Es una persona, si estamos hablando de imágenes, es esta persona o es esta, es un perro, es un gato, es etcétera, ¿no? Podemos hacer lo mismo para clasificar, no sé, como notas falsas o verdaderas, o predecir riesgo de préstamos, o predecir si alguien va a ser un buen empleado o no va a ser un buen empleado, etcétera, ¿no? Pero ¿cómo funcionan estos modelos? Pues funcionan con los ejemplos que tenemos. Entonces, ¿cuál es la intervención que tenemos los humanos ahí? Pues es importantísima en dos sentidos. Una es en fijar los objetivos de nuestro modelo, o sea, ¿qué queremos optimizar? ¿Qué queremos lograr? Y la otra es cuáles son los ejemplos en los que estamos basando los modelos. Y normalmente los ejemplos que tenemos, o sea, son grandes conjuntos de datos, pero está basado en nuestra cultura, en nuestros prejuicios, en nuestras inequidades, ¿no? Entonces, pues vamos a hacer un modelo que tome decisiones en base a los ejemplos que nosotros estamos metiendo, pues entonces hay que asumir que no son decisiones perfectas, aunque mi modelo esté en el 99.9% de precisión, ¿no? Precisión en base a qué, y entonces ahí tendríamos que pensar en cuál es el objetivo del modelo, y yo creo que sin la intervención humana y sin involucrarnos en la tecnología, pues entonces podrá haber muchísimas cosas, pues sí, increíbles que antes no se podía, pero sí, no nos estamos dando cuenta de qué pasa atrás, ¿no? Entonces yo creo que es importantísimo que no sé, hay que ver estas tecnologías desde las leyes, lo que tenemos que regular, desde el poder que está acumulando estas grandes empresas, por ejemplo, ¿no? De Google, Amazon, todas estas, está muy bien, ¿no? O sea, nos facilitan muchas cosas, pero ellos son los que ocupan nuestros datos todo el tiempo. Entonces, esa es otra pregunta que tendríamos que hacernos. ¿De quién son los datos? ¿Quién tiene acceso a ellos? ¿No? ¿Quién puede hacer qué cosas y para qué? Porque ahorita se usan pues principalmente para beneficio del mercado, pues, ¿no? Para vendernos cosas, Entonces, ¿para qué más los podríamos usar? ¿Por qué no se usan con un sentido social, con un sentido de mejora, de bienestar, ¿no? Entonces, bueno, pues, no quiero acaparar el micrófono, es un poco de lo que pienso. Pero yo creo que gracias por eso, yo creo que es un muy buen punto y precisamente es un poco el centro de la conversación, ¿no? Porque
porque toda la tecnología pues se ve muy emocionante y puedes hacer muchas cosas, pero realmente, ¿qué cosas puedes hacer, no? Porque si la toma de decisiones es vender 400 más piezas a alguien o tener el mejor empleado, realmente la decisión no se está tomando de un punto de vista sistémico, ¿no? Y tú hablando de datos, por ejemplo, bueno, largas conversaciones con proyectos que he tenido acerca de que puede haber datos, pero los datos son relevantes, no son relevantes, y muchas veces lo que parece es que para alcanzar algo que tenga sentido, realmente se tiene que enfocar o hacer unos KPIs de datos, ¿cómo se llama? Determinados para entonces empezar a formar o coleccionar esos datos, que realmente te va a tomar mucho tiempo que tengan algún impacto. Pero bueno, precisamente alrededor de eso, alrededor del cómo los humanos podemos tratar de tener un pensamiento un poco más abierto acerca de esto, ¿no? Y lo que es system thinking, en mi experiencia ha sido nada más un cambio, un mindset, ¿no? Entonces, en vez de ver el camino así, lo ves un poquito más allá. Entonces, me gustaría que me contaran un poco más alrededor de su experiencia, qué tan posible ven la posibilidad de cambiar este pensamiento. Magdalena, ¿quieres decir algo? Te vi como que... Bueno, me veías cara de preocupación, quizá. Simplemente unirme, sí, mis preocupaciones son bastante similares a las tuyas, Ana. En principio, a ver, yo creo que el problema de fondo que hay aquí es que la tecnología, ¿no? Lo analítico está avanzando a una velocidad mucho mayor que la velocidad a la que se están produciendo todos esos debates, ¿no? Que nos llevarán a responder, bueno, ¿y para qué queremos todo esto? Ese es para mí el gran problema de fondo. Entonces, a tu pregunta, no sé cómo, pero tenemos que forzar el debate y tenemos que traer estos temas a la mesa, ¿no? O sea, ¿para qué queremos esta tecnología? La tecnología en sí es neutral, lo que es preocupante es la tecnología descontextualizada, ¿no? Como decíamos antes. Entonces, eso por un lado, luego también... hablaba Ana, Miguel lo nombraba también antes de alguna forma de los sesgos, ¿no? Que se encuentran ya bueno, pues en las bases de datos que utilizamos para generar algoritmos, que al final del día reflejan nuestros propios sesgos, ¿no? Nuestros propios modelos mentales. Eso es un problema y realmente lo que me resulta muy interesante ahí o bastante... bueno, debemos de planteárnoslo es este efecto que se produce también o este círculo vicioso que se produce cuando esos modelos, o sea, tenemos ciertos modelos que heredan los sesgos de nuestros modelos mentales y esos modelos al final acaban también modelándonos a nosotros. O sea, se produce ahí un círculo vicioso que es, bueno, es curioso y de nuevo hay que tratarlo con cuidado y hay que en primer lugar ganar conciencia de que ese círculo vicioso se está produciendo, ¿no? Y luego... en fin, si hablamos de un poco soluciones también para volver a traer el contexto, ¿no? Dentro de la ecuación, dentro del diseño de los sistemas, también creo que deberíamos de empezar o sea, me preocupa también el hecho de que las profesiones de hoy en día estén tan, digamos, que haya tal nivel de especialización, ¿vale? O sea, hoy en día uno está en una empresa y él no es consciente, ¿no? De que está trabajando para tal objetivo. Él lo único que sabe es que está diseñando tal tornillo para tal componente en tal departamento. Entonces, creo que en el futuro deberíamos de, y bueno, lo estoy viendo ya pasar, creo que hay un nicho para gente que, bueno, como nosotros, vosotros con más conocimiento que yo, podamos de alguna forma ocupar esos puestos donde hay alguien que diga, oye, esto está genial, este algoritmo es maravilloso, esto que estáis haciendo está maravillosamente bien hecho, pero quizás lo estáis empleando para algo que no es tan maravilloso. Entonces, bueno, me parece que hay un vacío. Y ya, bueno, por terminar, quizás por soltar aquí, intentaré tomar un tono más optimista después, pero si me permitís estos minutos de desahogarme. A mí me preocupa un poco, o sea, cuando hablamos, ¿no? O sea, yo siento en el ambiente cierto pavor por el posible futuro, un posible futuro donde las máquinas puedan reemplazar nuestro papel como humanos. Esto es algo que, bueno, yo dudo que vaya a ser así por varios motivos, porque, bueno, el ser humano al final es un ser, una entidad emergente, ¿vale? Entonces, no sé si es posible reducirla como la tecnología podría hacer. Pero, bueno, fuera de ese debate, más allá de ese debate, yo diría que ya tenemos un problema que está aquí, que es no que las máquinas se asemejen a nosotros, sino que nosotros nos estamos empezando a asemejar a la máquina. O sea, estamos tan
acostumbrados, ¿no? A que se nos encasille, ¿no? Mediante ciertos parámetros, los mismos parámetros que nos llevan luego a tener cierto anuncio en Facebook o a tener ciertas recomendaciones en Netflix, que nosotros mismos también estamos acabando por adoptar esa visión tan compartimentalizada del ser humano. Entonces, bueno, pero de nuevo, cierro mi ciclo de preocupaciones y de este tono tan agorero. No, gracias por eso. Yo creo que es muy interesante y quería preguntar a Elizabeth también porque siento que como que ha llegado un momento en que tienes que pensar, ya tenemos que pensar, han pasado todas estas cosas, pero el mismo flujo de la manera que hacemos las cosas continúa, ¿no? Entonces, ¿hay algunos indicadores, tú crees, Elizabeth, que nos digan que realmente estamos tomando más conciencia de poder pensar las cosas de una manera diferente? Digo, si es un pensamiento sistémico, wow, sería increíble, pero al menos ¿tú crees que hay alguna indicación que esto esté sucediendo? Creo que no te escuchamos bien, se está interrumpiendo el sonido. No, tampoco. No. Tal vez es tu micrófono. En una de esas. Bueno, mientras resolvemos ese problema, es similar la pregunta para ti, Antonio, en términos de tú cómo ves dentro de tu entorno, si crees que realmente hay esa oportunidad de cambio de pensar las cosas de una manera diferente, o porque entendí que en términos de los modelos y los conflictos de poder integrar esos modelos con otros modelos, pero realmente, ¿tú crees que un pensamiento sistémico tiene lugar o para ayudarnos a tomar decisiones? Sí, o sea, yo creo que totalmente. De nuevo, lo complicado es modelar cosas de manera sistémica, ¿no? Se me hace muy difícil. Es como, y muchas de las cosas de los datos que están mencionando, digo, yo sé que esto se sabe, pero por mencionarlo, nosotros generalmente no vemos los sesgos en los datos hasta que vemos las predicciones. Ok, ¿no? sí. Entonces también esto habla un poquito de un sistema sistémico donde hay tantas partes que se mueven y entonces hasta que podemos ver las predicciones de nuestro modelo es como decir, bueno, nuestro modelo está diciendo que, o sea, está prediciendo puras caras blancas o está prediciendo todo este tipo de cosas. Sí, o sea, por ejemplo, hablando también un poquito con esto de la cuarta revolución industrial, ¿no? O sea, digo, ha habido muchas cosas que han dado este avance, ¿no? En parte las computadoras y los microchips y cómo esto se han ido haciendo más chicos y todo esto. Pero en gran parte también han sido los datos, ¿no? O sea, realmente la cantidad de datos es lo que ha hecho. Y por ejemplo, simplemente AI o Deep Learning, en lo que más ha tenido éxito es donde hay muchísimos datos, ¿no? De hecho, en el mundo virtual, digamos, ¿no? O sea, justo como estaban diciendo, bueno, todos los demás, ¿no? O sea, que donde realmente tú estás generando datos cada vez que vas en tu celular y entonces le estás dando datos y ellos pueden alimentarlo. Sí, o sea, creo que en general es eso. O sea, yo sí creo que, hablando un poquito también de lo que preguntaban, se me hace también, mientras todo, porque todo siempre está, y no estoy diciendo nada nuevo, yo lo sé, pero mientras todo está modelado por oferta y demanda, ¿no? Porque es lo mismo que pasa, o sea, los datos, así es como los generamos, por pura oferta y demanda, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿por qué, como decían Google, Facebook, por qué todos ellos tienen, sus algoritmos son tan sesgados? Pues porque es lo que el sistema y demanda está formando, ¿no? Todas estas cámaras de eco que hablan, ¿no? De que pues, si la gente está de acuerdo con tus comentarios, entonces tú vas a seguirlas más y entonces Facebook lo que va a hacer es te va a alimentar más de lo que tú piensas, ¿no? Entonces los antivacunas les alimentan más cosas antivacunas, ¿no? Entonces creen que están bien. O los que creemos en vacunas nos alimentan que gente que también cree en vacunas, ¿no? Entonces también creemos que estamos bien. Pero
Bueno, sí, como que yo creo que los datos son, yo creo que el gran problema y la panacea al mismo tiempo, pero creo que no sabemos todavía bien cómo lidiar con ellos. ¿Cómo lidiar con ellos? Nada más quiero hacer una pequeña interrupción. Si alguien de los que nos está escuchando quiere hacer preguntas, en la sección de preguntas y respuestas, lo pueden hacer. Gracias. Elizabeth, ¿cómo estás? ¿Recuperaste tu sonido? Yo creo que el refrescado ha ido muy bien. Me escucháis mejor, ¿no? Muy bien, sí, gracias. Vale. No sé si queréis que responda lo de antes o... Sí, por favor, seguimos en el mismo Vale. tema. Sí, no, porque la cuestión cultural realmente es muy importante y de hecho en Postfuturear, ¿no? Como consultora, también para análisis estratégico de problemas complejos, es un temazo. Y bueno, antes Miguel lo estaba comentando, ¿no? De la cuestión también de los de, le llaman marcos mentales, creo que le llamabas, pero bueno, me corregirás si lo digo mal. Pero bueno, toda esta cuestión es muy crucial, pero en cuanto a indicadores que me preguntabas o señales, si algo está cambiando, un poco lo que comentaba, depende del grupo social al que se debería ir, grupo social a uno casi. Sí. Es decir, por ejemplo, en la academia, y me refiero a academia pues como conjunto de grupos pues, de investigación, también investigadores, pensadores que van a la órbita también. Como ya decía, lleva pues 30, 40 años que está habiendo una transformación en la que esta mirada más sistémica, esta mirada de entender diferentes elementos que juegan diferentes papeles y las relaciones no son simétricas, etcétera, lleva ya desarrollándose. Otra cosa es tener que lidiar con los marcos de pensamiento los marcos teóricos con los cuales concebimos el mundo a nivel más popular, es decir, del día a día, ¿no? Y es un poco lo que decíais antes, es decir, venimos de esta mirada muy lineal, muy de estructurar el mundo en base a unas categorías que proceden en el fondo de cuando empezaron las primeras revoluciones industriales. Bueno, vendría de más largo y podríamos ponernos a hacer arqueología de las ideas. Pero para situarnos un poco, es un poco el problema también que más o menos apuntaba Magdalena en ese sentido. Estaría de acuerdo que algunas categorías de, por ejemplo, trabajos proceden históricamente de la división del trabajo. Y hoy en día se han quedado obsoletas, un poco como lo que decía Miguel, ¿no? Es decir, a medida que el contexto en los procesos estructurales, también los elementos que dan forma al contexto, por decirlo de algún modo, van cambiando, claro, hay que ir adaptando, pero claro, hay cuestiones que son tan abstractas, de hecho hablando de esto ya es como muy mega de abstracto en cierto modo, nos cuesta asimilar cuál es el papel en el día a día a menos que nos lo encontremos de frente, ¿no? Y a esto hay que sumar otro elemento que es un movidote de la hostia, con perdón de hablar así, que es todo este fenómeno que se le llama a veces post-truth, ¿no? Es decir, toda esta cuestión de cómo lo que se considera verdadero, el conocimiento que se genera de manera más formal y analítica en espacios científicos o técnicos, no se distribuye de manera uniforme a pesar de tener internet y a pesar de tener incluso, yo qué sé, herramientas como IA que vayan haciendo clasificaciones. Y la forma de generar confianza social, es que aquí podemos seguir estirando de hilos, como veis. Es decir, la confianza en este sentido es importante de cómo transmitimos el conocimiento y las ideas entre grupos. Pues está cambiando y esto se vio de manera muy factible, por ejemplo, con las elecciones de 2016, tanto en Estados Unidos cuando ganó Trump, pero también en el Reino Unido, por ejemplo, cuando salió el sí al Brexit. O sea que es más complejidad y ya no es ser agorero, sino es entender mejor ese contexto. Por tanto, entender también cuáles son las formas en las cuales se transmite el conocimiento, o mejor dicho, la información que luego se procesa en conocimiento, es una cuestión a tener en cuenta para que muy lentamente se vayan generando o se vaya transmitiendo estas nuevas fórmulas, paradigmas con los cuales se entiende el mundo. Pero la buena noticia es que ya vienen desde varios flancos y están basadas en evidencias, en experiencias como las vuestras, también como profesionales, que nos dedicamos desde diferentes flancos en lo sistémico. También en nuestra experiencia también es conectar con lo que vemos en el día a día de que es sistémico, ¿no? Pues poquito a poco va goteando.
En resumen, es una movida compleja y tiene para años, pero hay señales de que poquito a poco va habiendo esta transformación. Sí, yo creo que es ese proceso de cambio entre lo que era, lo nuevo, pero qué pasa en medio, ¿no? Entonces, digo, a lo mejor yo lo veo como no sencillo, pero me hace sentido que si tengo un pensamiento sistémico me va a poder ayudar, ¿no? Obviamente no es el oráculo que me va a dar todas las respuestas, pero sin embargo me puede dar una consideración de otras cosas que no tenía yo o que no pensaba que eran importantes, que realmente sí son importantes, ¿no? Entonces yo creo que ese proceso, pero creo que cuando estamos metidos en lo que es la tecnología, es un poco difícil de ver eso. Ana Isabel, ¿tú qué opinas? Sí, David, sí, creo que es difícil de verlo y más desde una mirada individual. O sea, es como complicadísimo, ¿no? O sea, cómo enfrentas todo lo que te está llegando, ¿no? La información, el consumo, etcétera. Pero bueno, creo que hay respuestas y lo hemos dado en otro momento como humanidad, ¿no? Cuando llegaban grandes empresas a un lugar, no sé, una mina, ¿no? Y daba trabajo a todos, pues entonces tuvo que surgir los sindicatos que pudieran negociar, ¿no? Con ese gran poder que antes no había. Pues ahora creo que con los datos, creo que una respuesta podría ser eso, como organizaciones colectivas que estuvieran negociando qué de nuestros datos que generamos todo el tiempo, qué se puede y con qué fines, ¿no? Pero eso no se puede negociar, yo no lo puedo negociar con Facebook, tampoco lo puedo negociar con Google, lo más que puedo hacer es usar o no usar, pero bueno, ya no usar un celular es inviable, pues, ¿no? Entonces, sí, creo que necesitamos respuestas y miradas colectivas, interdisciplinares, pues para equilibrar el poder que esta nueva tecnología ha generado. A mí una de las cosas que me parece interesante, yo no soy tan optimista acerca de que el cambio y el cambio se esté produciendo. Yo creo que uno de los, quizá de los factores fundamentales para mí en el machine learning y en la inteligencia artificial es la asunción de que los datos son veraces y que son precisos y que responden al contexto. Como tú decías antes, ¿no? Hablamos el de una cantidad de datos sobre un comportamiento histórico, es decir, datos no se escucha bien, Miguel. Si ¿no? te mueves, no. Ahorita ya, no te muevas. Mejor es más fácil. Vale. Decía que los datos, que el algoritmo se entrena con la asunción de que los datos son veraces y son precisos, ¿no? Desde mi conocimiento de la machine learning, Anisabel, corrígeme. Pero la cuestión de eso es que, como decía Elizabeth, en el 2016 hizo una campaña para que ganó Donald Trump y es una campaña, como todas las campañas que se han hecho a lo largo de todos los procesos políticos, donde se inyecta en la sociedad una gran cantidad de información, una gran cantidad de datos que no necesariamente son veraces, que están sesgados o que están manipulados para producir el outcome que se quiera producir, el resultado que se quiera producir. Y esos datos pasan a formar parte de las bases de datos. Entonces, al final, como decía Antonio, eso genera polarización. Un algoritmo, obviamente las empresas que diseñan los algoritmos tendrán sus medidas para reducir este error, pero al final estás tomando unos datos que no sabes, que fuera de contexto no sabes si son válidos o si son precisos, ¿no? Haciendo un estudio, por ejemplo, aquí en el trabajo que tengo aquí de estratégico, analizaba cómo el sistema el Departamento de Pensiones del Reino Unido, cómo otorga las pensiones de invalidez. Por ejemplo, cuando tienes algún problema de salud que no puedes trabajar, cómo otorga las pensiones de invalidez. Y la evaluación de cada persona, primero se hace por escrito y después tienes un examen. Ahora se hace por teléfono, pero antes se hacía presencial. Y entonces hay que sistemáticas de que ese proceso de evaluación que está encargado de empresas externas es corrupto, del tipo de corta y pega, ¿no? Hay profesionales de externos que hacen corta y pega en los diagnósticos y luego sistemáticamente rechazan las pensiones de invalidez. Es un ejemplo de cómo
para mí es un ejemplo del mismo comportamiento de los algoritmos. Si la manera en la que se entrena el algoritmo es corrupta, corrupta en el sentido de que no es válida, igual que la manera en la que se recogen los datos por una persona cuando hace una evaluación, el resultado va a ser un resultado no deseado. Y el problema es qué sucede con la sociedad o con una comunidad cuando se ve afectado por una serie de eventos que, por ejemplo, en el caso de las pensiones de invalidez, que pone a la gente en una tesitura en la que no puede vivir porque no tiene ingresos. Esas consecuencias no deseadas o esos algoritmos o toma de decisiones humanas o digitales interactuando con la sociedad genera otro problema que, bueno, no estaba pensado, ¿no? Peter Senge decía que los problemas de hoy son las soluciones de ayer. Hoy estamos creando soluciones de inteligencia artificial, machine learning y toma de decisiones avanzadas que, sin lugar a dudas, nos van a crear un problema mucho más o de distinta naturaleza en el futuro. Y sí, y en esas bases, bueno, a lo mejor es una pregunta más filosófica, ¿no? Pero ¿qué estamos perdiendo realmente como humanos por no considerar esto, un mundo, un pensamiento sistémico? Porque obviamente el no poder ver más allá nos trae este tipo de situaciones y problemas. Ya lo hemos vivido por siempre, ¿no? Cada vez resolviendo problemas de decisiones que se han tomado, ¿no? Entonces, ¿cuál es la perspectiva? ¿Qué piensan ustedes que estamos perdiendo como humanos por no cambiar y tratar de ver las cosas de una manera diferente? Antonio, ¿quieres empezar? Yo quería mencionar algo, es similar, no sé exactamente eso, pero es similar a lo que Miguel estaba mencionando y como una pregunta en el chat también, que otros problemas que creo que se generan es que a veces, por ejemplo, colectamos datos y pueden estar sesgados, pero aún así son nuestra mejor predicción. Ok. O sea, como por ejemplo, está el típico efecto de que en barrios de Estados Unidos, el algoritmo, si la persona era negra o venía de un código postal de una zona negra, predecía que más altamente iba a cometer un crimen, ¿no? Pero entonces la gente decía, bueno, esto no debe ser así, ¿no? Deberemos de hacer el algoritmo más fair, ¿no? Entonces quitar eso. Y sí, claro, eso es ideal, pero si le quitas ese fairness, el algoritmo es menos preciso. No, entonces tienes de dos, o decirle a un niño de color, oye, tu papá no va a salir de la cárcel porque el algoritmo está sesgado, o decirle a un niño que le pasó algún incidente a algún familiar, oye, pues el algoritmo no es tan preciso porque lo teníamos que hacer más fair, entonces pues a ti tocó que fuera menos preciso, ¿no? Y obviamente lo ideal sería poderlo hacer de las dos maneras, pero la verdad es que no se puede, ¿no? O sea, o tu algoritmo es más justo o es más exacto. Entonces hay cosas ahí muy interesantes que no siempre tienen que ver con... Digo, los casos que Miguel pone, por ejemplo, yo creo que son los más comunes, pero aún hay otros casos interesantes donde es aún difícil diferenciar. Yo creo que con eso, Antonio, perdón, y me callo si me tengo que callar, es el problema de la profecía autocumplida, ¿no? Cuando tú dices que, por ejemplo, las personas negras provenientes de estos códigos postales en el ejemplo son más propias a cometer delitos, entonces eso no se queda así como un dato estadístico y ya está, sino que tiene unas consecuencias, ¿no? La política pública, por ejemplo, o la policía es también más propensa a detener a los personas mejor que viven en ese barrio, en ese código postal. Y entonces hace que la gente reaccione y cometa más actos violentos, por lo cual son más detenidos y se refuerza la idea de que las personas negras cometen delitos. Cuando el algoritmo entra a hacer una foto fija, a decir cuáles son las estadísticas de crimen en este código postal, se encuentra con que son las personas de color las que cometen los delitos. Yo estoy de acuerdo con todo en que es un dilema moral, ¿no? Es un dilema de decirle qué tenemos que decir una cosa o tenemos que decir la otra. Pero para mí la situación es cómo debemos tratar el algoritmo, cómo debemos diseñar el algoritmo, o qué soporte o qué contexto le debemos dar al algoritmo para que las decisiones sean más justas o más acertadas o más precisas. Al mismo tiempo, todo al mismo tiempo. Ay, perdón, Miguel, es que Ana había levantado la mano. Gracias, David. Sí, interesantísimo estos comentarios de Antonio y de Miguel. Y yo creo que algo para minorar estos daños, o sea, está ese dilema, ¿no? Pero podemos como hacer algo que sea transparente.
O sea, si nosotros diseñamos algoritmos transparentes, explicativos, que, o sea, si estás prediciendo que esa persona probablemente sea un asesino, pero si el algoritmo es capaz de decirte por qué está prediciendo eso, entonces la intervención humana es importantísima. O sea, y ahí es cuando yo digo, no, las máquinas y los modelos solos no, o sea, pero sí como ayuda a nosotros, o sea, aprovechar ese poder de predicción que tienen, pero después tiene que pasar por, o sea, por una revisión cuidadosa, ¿no? Entonces, eso, la transparencia de los modelos. Entre otras cosas, si me permitís, perdón por interrumpir, también porque necesitamos saber exactamente quién está detrás de, ¿no?, de esos modelos, quién está detrás de esas decisiones, porque, bueno, un poco el peligro, ¿no?, de la inteligencia artificial, que cuando uno, bueno, pues antiguamente cuando una organización o un individuo era bien corrupto o estaba, no sé, tomaba decisiones en base a ciertos egos, pues bueno, luego había una entidad, ¿no?, jurídica a la que pues uno puede procesar, ¿no?, puede llevar a juicio, o sea, sabemos de dónde viene la cosa. El problema de hoy en día con la inteligencia artificial es que quién es el último responsable, ¿no?, detrás de la decisión de un algoritmo, y me parece que hay también un debate interesante. Sí, yo creo que viene a lo que es ética, moral y un poco, no sé, digo, bueno, no soy sociólogo, pero y tampoco filósofo, pero me parece que viene al origen de la dualidad humana, ¿no? De que hay mal y hay bien, y a pesar de que quieras hacer, cada vez que vas a hacer una línea o trates de, no segregar, pero separar, va a haber una cosa positiva y una negativa. Entonces yo creo que el tema es un poco más amplio acerca de eso, porque realmente cuando suceden estas cosas para poder controlar o inclusive ayudar, significa que se pueden usar también para dañar, ¿no? Que era precisamente toda la tecnología que tenemos nos puede ayudar muchísimo, pero también nos puede dañar, y es exactamente estos ejemplos, ¿no? De tenemos Facebook y todos nos conectamos, pero al mismo tiempo nos dan una mala información y nos hacen tomar malas decisiones, ¿no? O tomamos decisiones mal informados. Entonces yo creo que es la esencia de la dualidad humana, ¿no? O algo así, digo, no sé exactamente cómo se llama, pero siento que dependiendo quién sea el líder de las decisiones, o quién está a cargo, es como se aplica o no. No te escuchamos, Elizabeth. No. Ok. Pero es interesante lo que decía Magdalena, es quién decide el algoritmo y quién decide. Tú también suenas igual que Isabel ahora. Chicos, solo puede sobrevivir uno. Están cayendo todos progresivamente. Miguel, creo que cuando agarras tu micrófono aquí se escucha. Es cuando suena, sí. Si no te mueves, es más fácil. Perfecto. No te escuchamos. No. A ver, Elizabeth, ahora. A ver, ¿se me oye a mí ahora? Sí. La tecnología hoy, fenomenal. No, que estaba diciendo, para resumir, que ya sé que queda muy poco tiempo, ¿no? Había esta cuestión de dos... por un lado está toda la carga de sesgos, ya sean cognitivos, culturales, políticos, que hay a la hora de diseñar los algoritmos y la forma de responder los programas, que a veces es accidental, ¿no? Aunque no sé si... está muy explorado, tienes desde Casey O'Neill hasta un montón más de investigadores de diferentes flancos, pero luego también, como decía un poco Magdalena, ¿no? ¿Quién diseña esas inteligencias artificiales? ¿Quién diseña los algoritmos o cómo se diseñan los formatos en los cuales aprenden, ¿no? Y esto, hay como este halo a la hora, sobre todo hacia afuera de la ingeniería y de quienes realmente entienden, ¿no? De que la inteligencia artificial es potencialmente una entidad casi divina, ¿no? Que va a ser inteligente a la escala del ser humano sin entender muy bien qué narices es la conciencia humana o la inteligencia humana. Pero
Claro, aquí hay otras cuestiones, como por ejemplo, cuáles son los marcos éticos, volviendo a aludir a lo que estabais comentando, ¿no? Con los cuales se toman decisiones. Y yo no estoy de acuerdo en que sea tan dual de bien, mal. No es que los quiera defender o atacar, sino que, por ejemplo, ¿por qué, yo qué sé, Facebook diseña algoritmos y una inteligencia artificial? Pues para hacer su trabajo y para poder desarrollar. ¿Por qué, yo qué sé, el Reino Unido desarrolla una inteligencia artificial para detectar posibles criminales? Me lo invento ahora, pues, o China, por ejemplo. Pues lo hace, pues, a lo mejor con un marco más utilitarista, por ejemplo, de entender que, de poder detectar para un bien mayor, no importa si sin querer se detiene a personas inocentes, mientras el bien sea mayor para la gran mayoría de la sociedad. Otros pueden decir, bueno, no, habrán consecuencias incluso, y esta es una cuestión que creo que es muy importante a la hora de pensar en el pensamiento sistémico o ciencias complejidad, etcétera, que es que por mucha más complejidad vamos a ampliar todavía más diferentes elementos y condiciones que van a ser importantes a la hora de tomar decisiones, pero esto no implica de que van a transformarse los modelos morales, los modelos con los cuales pensamos, sino que tenemos que volver a aplicarlos, de decir, vale, ¿en base a qué estoy tomando decisiones? Y no solo de los datos, de la información, de los flujos, de las reacciones entre diferentes agentes, sino ¿qué valores estamos disponiendo para desarrollar una estrategia? ¿Cuál es el tipo de objetivo que estamos seleccionando y por qué y para qué? O sea que aquí se añaden más cosas. Hasta la propia decisiones que tomamos como analistas o estrategas tiene un impacto en la propia cosa que hemos investigado desde un punto de vista sistémico, ¿no? O sea que es como un campo muy, muy interesante a explorar. Exacto, sí. Y bueno, yo creo que nos quedan un par de minutos nada más, pero quería preguntarles si quisieran hacer un pequeño resumen de qué es lo que ustedes opinan acerca de el pensamiento sistémico y la tecnología, así resumido en algunas palabras. Sería interesante saber, y sobre todo de la conversación que tuvimos, ¿no? Me gustaría escuchar qué es lo que opinan y qué se llevan de esto. ¿Quién quiere empezar? Ana, Ana Isabel. Sí, bueno, es difícil resumirlo, pero creo que no nos tenemos que quedar indiferentes, o sea, esto es tan rápido, pues que tenemos que responder igualmente, ¿no? O sea, hay unas estructuras que nos gobiernan, lo decía Miguel, ¿cómo podemos interactuar con ellas, no? Tenemos que buscar esas maneras. Entonces, bueno, pues a aprender a dar acceso a la tecnología, a negociar, a buscar las estructuras que necesitamos para negociar con los grandes poderes. Gracias, Ana. Magdalena. Sí, bueno, un poco como colofón final decir eso, que yo estoy convencida de que hay una posibilidad de sinergia muy interesante entre la tecnología o la inteligencia artificial y el pensamiento sistémico, pero creo que para que esto sea así, para que esto se materialice, hace falta que entendamos para qué está cada cual, ¿no? Y repito, la tecnología, la inteligencia artificial, para mí, al final lo que nos va a aportar son métodos o van a responder a la pregunta del cómo hacemos las cosas, y el pensamiento sistémico nos tiene que ayudar en esa búsqueda de por qué hacemos las cosas, ¿no? Y yo veo esa tendencia peligrosa de que la sociedad de hoy en día sigue poniendo la responsabilidad de buscar el porqué o de dar una respuesta al porqué en la tecnología, y creo que eso es un error. Entonces, bueno, hay que entender qué papel cumple cada uno de los dos. Muchas gracias. Gracias. Antonio. Pues, lo mismo un poquito, más bien exactamente lo mismo que dijeron Isabel y Magdalena. Tal vez añadir que los datos juegan un papel muy importante, ¿no? Hay como todo el mundo ha dicho también, y de lo que platicamos aquí. Elizabeth, ya para terminar, y Miguel.
Gracias. Por un lado, bueno, que la búsqueda y maximización de la eficiencia, ¿no? Que está a veces correlacionada también con la imposición de la inteligencia artificial para ordenar, para tal, hace que al final seamos menos eficientes y que realmente estoy absolutamente de acuerdo con lo que habéis comentado y solo recomendar un libro que creo que viene súper al pelo, a lo mejor algunas ya lo habéis leído, que es La ballena y el reactor de Langdon Winner. Los recomiendo mogollón y es muy... va en línea con lo que se ha hablado aquí. La ballena y el reactor, que sería muy guay. Gracias, Miguel. Pues yo creo con algoritmos transparentes, con modelos interdisciplinarios, El sonido no funciona muy bien. No funciona. Bueno, nada más para agradecerles porque se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Estaremos en contacto con más, pero les agradezco su tiempo y pues todo su conversación. La verdad ha sido muy enriquecedora. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a todos.